Hola, mi nombre es Alejandro Bolaños y ahora vamos a revisar el artículo denominado Perfil antropométrico de jugadoras chilenas de fútbol femenino. Esto fue desarrollado por Flores, Rodríguez, Gómez, Arce y Aguilera. Entonces, para entrar ahora un poco en contexto, vamos a revisar lo que son un poco de datos sobre el fútbol femenino. Tenemos dos principales datos, y es que el fútbol femenino ya ha superado las 40 millones de jugadoras en el mundo en 15 años. Esto así sobrepasando al fútbol juvenil masculino en la misma categoría de edad. Otro dato que en consecuencia al anterior se presenta es que las mujeres se han ido posicionando poco a poco en las diferentes categorías de fútbol. Esto en las categorías menores, las que son la sub-15, sub-17, sub-20. ¿Esto qué es lo que se nos demuestra y presenta? Esto nos presenta que cada vez las mujeres están mucho más interesadas en este deporte, lo que representa un número mayor de mujeres practicándolo. Por lo tanto, se requieren más estudios y más revisión sobre estos temas. Ahora, ¿qué es lo que se hizo en este artículo? La metodología que se aplicó es la siguiente. Por respecto a los sujetos, se evaluó un total de 42 jugadoras de fútbol. En este caso se dividieron en dos grupos. 25 son seleccionadas chilenas sub-20 y el otro grupo la conforman 17 jugadoras del plantel de la Universidad Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Por especificar, este artículo toma lugar en Chile, por lo tanto se aplica esta universidad. Ahora, referente al método que se aplicó se tomaron las mediciones en base a protocolos. ¿En base a qué? Se tomaron en base a la Sociedad Internacional para el Avance de la Cineantropometría. ¿Cuáles fueron las siguientes condiciones para esto? La primera es que la temperatura sea normal. La segunda es que sea las primeras horas de la mañana. Y finalmente que se tomen después del vaciado urinario. Ahora, lo que tenemos es las principales variables evaluadas. Estas fueron el peso, estatura de pie, estatura sentado, los perímetros musculares, diámetros óseos y finalmente los pliegues cutáneos. ¿Qué es lo que se hizo con esta toma de datos? Se hizo un procesamiento de los datos, donde se aplicaron varias técnicas estadísticas. Lo que se realizó fue un análisis de los supuestos para después continuar con un ANOVA de un factor y finalmente en los casos que lo requería se aplicaron diversas pruebas no paramétricas dependiendo de la distribución de estos datos. Ahora, ¿qué es lo que nos arrojó las herramientas estadísticas? Las herramientas estadísticas nos mostraron los siguientes resultados. En esta primera tabla lo que tenemos es una división entre los dos grupos, entre la selección sub-20 y entre la selección de la universidad, en donde se detalla los valores de las variables presentadas previamente y también con otras variables como el IMC, la masa muscular, la masa adiposa y el porcentaje de masa residual y ósea. ¿Qué es lo que se construyó con esta tabla? Se construyeron principalmente dos box plots, uno en donde se evalúa el porcentaje adiposo y el porcentaje muscular. En este box plot lo que tenemos es que únicamente existe una diferencia significativa en el porcentaje adiposo entre ambos grupos. En respecto al otro box plot, donde se evalúa el somatotipo entre los dos grupos, no se obtuvo ninguna diferencia estadística. Entonces, finalmente tenemos la última tabla, en donde se muestra a ambos grupos el valor Z y el valor P. Como se sabe estadísticamente, la única diferencia significativa es en el porcentaje de masa muscular, donde tenemos un valor P menor al 0.05%, lo que implica que existe una diferencia estadística que se debe analizar para poder efectuar conclusiones. Ahora, ¿cuáles fueron los resultados de este artículo? Los resultados de este artículo fueron principalmente tres.
El primero, muy lógico, es que el IMC se encuentra en el rango determinado por la OMS. Esto debido a que son mujeres que se encuentran en actividades deportivas continuas y por lo tanto conllevan hábitos alimenticios y de actividad física superiores a la población. Otro resultado importante es que no existe una diferencia importante, significativa entre ambos grupos. Esto después de hacer un análisis estadístico y de determinar que solamente existió una categoría en la que existe un porcentaje significativo que va cambiando entre ambos grupos. Finalmente, el porcentaje de masa muscular del equipo de la Universidad de Valparaíso tenía una mediana superior al equipo de la selección chilena sub-20. Esto fue lo que nos demostró mediante el box plot y el análisis estadístico. Finalmente tenemos las conclusiones. Las conclusiones son 3. La primera es que ambos equipos presentaron una adiposidad alta. La otra es que la clasificación del somatotipo, de acuerdo a la forma de ambos grupos, al ser estadísticamente homogéneo, estos fueron clasificados como mesoendomórfica. Y finalmente, una conclusión muy obvia es que la alta cantidad de grasa y la robustez perjudica el desempeño físico. Esto se considera tanto el tamaño del campo como el tiempo de juego. Por lo tanto, estos son valores que podrían afectar al desempeño de las jugadoras en los diferentes partidos. Ahora, como opinión personal tenemos 3. El uso de los datos. El uso de los datos consideré que son muy limitados, ya que se podría haber hecho mucho más. Con respecto a las limitaciones, al ser únicamente que se evalúa a 42 mujeres, no se obtienen grandes resultados. Sin embargo, considero que si aumentáramos la muestra, podríamos determinar un mayor número de diferencias significativas entre los diferentes grupos que se vaya a analizar. Finalmente, el posible uso que se le puede dar a esto es muy importante, ya que en base a estos datos lo que se puede es ayudar a preparar y poder especificar diferentes tipos de entrenamiento, tal vez de comida para los diferentes grupos, y con esto se obtiene una maximización en el potencial del juego de las mujeres, de tanto de la selección chilena como de la Universidad de Valparaíso. Finalmente, en este slide lo que tenemos son las referencias. Muchas gracias.